Una de las cosas de las cuales se está hablando en el mundo político, y esto lo queremos destacar a nivel noticioso, es prácticamente el alejamiento del candidato Tuto Quiroga. Tuto Quiroga se bajó ayer, 11 de octubre. Vaya. Eligió un domingo para decirle a la gente, por ejemplo, lo siguiente. Dice: bolivianas y bolivianos en la patria y en el exterior. Entré en esta campaña para salvar la economía que está al borde del abismo, para reconstruir la democracia pulverizada por 14 años de autoritarismo abusivo y para generar reconciliación después de años de división. Con este equipo presentamos un plan para rescatar la economía y garantizar que la tiranía no retorne más o no retorne jamás. Hoy está claro que no pude explicar esto a Bolivia, no tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y nunca me han interesado las pegas o espacios, solo tener un mejor país para todos. Gente valiosa que me acompaña merece estar en el Parlamento, pero nunca si el costo es que el MAS pueda quedarse en la presidencia en primera vuelta. Esa posibilidad es ínfima, pero mayor mi chance de ser presidente. Por ejemplo, que sea a riesgo que el MAS acceda al gobierno directamente este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo. Además, la crisis económica y rebrotes de la pandemia demandan contar cuanto antes con un gobierno legítimo que emane de las urnas. Si podemos derrotar al MAS en primera vuelta, el país se evita una segunda exposición a aglomeraciones electorales, se ahorra 45 días y así arranca un gobierno de 5 años en noviembre que reactive la economía sin esperar una segunda vuelta y una tardía posesión presidencial navideña. No podré encabezar el gobierno, dice Tuto Quiroga. Por eso, declino nuestra candidatura con Tomasita Yarwi. Agradezco el respaldo de Chichi Sigles, Lino Vilca y toda la gente que nos apoyó. Les pido disculpas a todos. Seguramente pude hacer más. Tomé esta decisión y no me alivia. Por el contrario, tengo el alma un profundo dolor y una enorme angustia porque sé que el futuro será duro. Teníamos la propuesta y las respuestas, pero no pude socializarlas con efectividad. A los otros candidatos que no son del MAS, la responsabilidad recae ahora solo en ustedes. Darles consejos públicos es impertinente y de mal gusto, no lo haré. Si en algo puedo ayudar estos 7 días, los amigos saben dónde encontrarme. Tenemos diferencias con otros postulantes, pero más coincidencias. Espero que actúen para derrotar al MAS en primera vuelta, así Bolivia gana tiempo y evita contagios, o para prevalecer en la segunda vuelta si se hace necesaria. A veces el silencio puede ayudar más. Se lo recomiendo a varios que cuando hablan solo perjudican. Mi posición y mis dudas sobre otras alternativas no se han disipado. No cambio con el viento ni soy oportunista, por eso dejaré que mi paso al costado hable por sí solo por ahora. Después, como siempre, tomaré posiciones claras sobre temas importantes para Bolivia, porque parafraseando a Desmond Tutu, el que calla cuando la democracia está en riesgo, toma partido por los autoritarios. Nunca guardaré un silencio cómplice cuando el futuro de la patria está en juego. Cuando muchos estaré, pitita en mano, atento a que el próximo gobierno democrático salve la economía, reconstruya la democracia, reconcilie a los bolivianos y someta a la justicia a Evo y a su cuadrilla criminal, tanto local como internacionalmente. Bolivianas y bolivianos, después de más de 23 años de la enconada pugna que he sostenido con Evo Morales por nuestras profundas diferencias sobre narcotráfico y corrupción, su sometimiento a padrinos caribeños, su latrocinio y sus abusos, quizás calme las aguas que en esta elección y por primera vez desde 1997 no esté él ni esté yo. Declino la candidatura presidencial con profundo agradecimiento y con un ápice de resentimiento porque jamás podré volver a mi Bolivia todo lo que ha recibido de ella y de nuestra gente. A pesar que los masistas por años me persiguieron con saña, me enjuiciaron y sentenciaron, jamás me rendí ni me doblegaré ni escapé, ni me doblegué ni escapé. Aquí estoy, aquí sigo y aquí me quedo, antes, ahora y siempre, y cuando la patria llame siempre atenderé su convocatoria. Ya no te puedo pedir el voto para Libre 21, pero sí te pido que vayas a votar con cuidado y con barbijo. Dios te bendiga, cuide e ilumine nuestra Bolivia este 18 de septiembre. Esto precisamente es lo que escribió
Tuto Quiroga. Teníamos una entrevista hoy con Tomás Ayarwi en la mañana, pero nos dice que será difícil el contacto porque está volando a Sucre. A ver, sin embargo, varias apreciaciones en este tema. Tuto Quiroga, sincero, dice, no voy a alcanzar a ser presidente. Mira cómo son las cosas de la vida, ¿no? Porque es el hombre que en entrevistas, es el hombre que en encuentros, es el hombre que en debates, es el hombre que en etcétera, etcétera, foros y demás, ha quedado muy bien parqueado Tuto Quiroga. Mucha gente decía, caramba, ¿y por qué no votar por Tuto Quiroga? Es el hombre que más claro está, es el hombre que más claro lo ha explicado, es un hombre que ha tenido muchos aplausos en general, pero está en signo de interrogación. ¿Por qué Tuto Quiroga no llegó, digamos, a ser uno de los favoritos candidatos en esta campaña electoral? Bueno, habrán algunas otras explicaciones, me imagino. Sin embargo, lo dijimos hace meses en este mismo programa de radio y televisión en Fides, y lo vuelvo a reiterar el día de hoy. Tuto Quiroga no está ya para presidente. Sinceramente, ya no está para presidente. Tuto Quiroga está para ser asesor de presidentes, para representar a Bolivia fuera en organismos internacionales, con intereses plenamente de Estado, no de gobierno. Tuto Quiroga es un hombre muy capaz, muy locuaz, que tiene mucha conexión con la gente, precisamente. Puede ser que su pasado pese algo y que no le haya ayudado a llegar a ser un candidato favorito, pero Tuto realmente se merece un reconocimiento. Ahora bien, la bajada, ¿por qué se produce? Primero, porque él reconoce que no se puede llegar y no va a poder llegar a la presidencia. Con ese 1% pondrá en riesgo bastantes cosas. Y tercero, dice que para cooperar, para no ser estorbo. Entonces, Tuto Quiroga habrá que ver si con esto definitivamente se retira de la política, digamos, partidaria eleccionaria, porque vamos a tener Tuto, como él lo explica en su carta, para largo. Pero ¿cómo le gustaba salir a Tuto hoy? ¿Cómo saldría Tuto en todo caso? Si se presentaba a las elecciones, salía como perdedor. Y ahí acababa definitivamente su tumba político-electoral. Es decir, ya no había más chance después. Otra vez perder no le hubiera convenido como imagen. Segundo, y sale al final, no sé si como, no quisiera decir héroe, pero sale, digamos, con una muy buena actitud en el hecho de demostrar a otros candidatos que tienen otros fines, por ejemplo, de que el MAS no vuelva al gobierno, de que esta debería ser la actitud prácticamente de todos, ¿no? Sale de manera altruista, esa es la palabra que quiero utilizar. Entonces la gente no se la va a cobrar, porque acuérdense que como la gente salió, pititas o no pititas, en los últimos meses del año pasado a protestar contra Evo Morales, después de las elecciones, esa misma gente del pueblo, la misma gente que salió a las calles, va a tener en la mira para hacerle pagar las facturas a lo que ha hecho los actuales candidatos. ¿Sí? Le va a cobrar la factura a Áñez, por ejemplo, y el tema de su candidatura que ha perjudicado tremendamente al país en esta pandemia, en estos meses después de que se fuera Evo Morales. ¿A Camacho le pasará factura? Puede ser, pero a los otros que buscaron en el camino simplemente sus apetitos personales y mantenerse en el poder, la gente se la va a cobrar. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. 10:23. Amigos, hemos comenzado antes de mediodía. ¿Vio lo del accidente o es incidente? Ayer en la zona sur se encontró una caravana del MAS con gente, no sé de qué otro partido político en el marco de la campaña. Muy avesado, el hombre que agarra y se pone adelante de un automóvil e incluso hace el ademán de pararlo con un pie, ¿no? Hay dos explicaciones. Uno, por chistoso se hizo arrollar, pero también tenemos que ver el otro lado. El conductor que viene un transeúnte al frente no frenó. No había visto jamás una campaña electoral, digamos, con automóviles que pasen tremendo y raudamente. Vamos a ver estas imágenes en cuestión de minutos y hablar precisamente porque, atención, se está buscando no solamente al conductor del vehículo, sino al transeúnte que salió herido de este incidente de tránsito ayer en la zona sur.
Se lo vamos a comentar enseguida. 10:24, bienvenidos antes de mediodía. Un juguito, un cafecito en la mañana, que a propósito está fría en La Paz, y le invitamos a quedarse a todos ustedes con nosotros. No se vayan, por favor. A ver, cuando estás al volante, tus 5 sentidos tienen que estar ahí. Y dejarte llevar a veces por tus emociones pueden ocasionar hasta la muerte de una persona. Lo que sucedió ayer en la zona sur es prácticamente imperdonable. Pero no vamos a echarle toda la culpa al conductor. Vamos también a hablar del tema del transeúnte. Un avesado transeúnte que sabe que su sitio no es la calzada, sino también la acera. Y también a un conductor que debería tener el pie en el freno, porque podía matar a la persona. Vamos a ver un segundito, por favor, este video que ha circulado en las redes sociales en las últimas horas. Y se trata de allegados, claro, de una tienda política, no identificó cuál, y el movimiento al socialismo. Vamos a verlo, por favor, unos segundos. Miren ustedes cómo pasa el auto. El transeúnte se pone al frente como diciéndole, ven, 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 ven. Incluso le pone el pie al frente del auto. Y el autoplomo no para. Miren ustedes. Pasa el autoplomo, ¡pum!, lo embiste. Claro, y lo tira prácticamente a un lado. El grupo de personas que está en la avenida, que no está en la acera, pretende desfogarse con 2 minibuses que están pasando, y en uno de esos se notan banderas del movimiento al socialismo. El otro grupo me imagino que también, o es un grupo de vecinos, o debe ser un grupo de otra tienda política que está protestando. Bueno, pero están haciendo proselitismo, ¿no? Muy avesado el transeúnte, mire, se pone justo al frente del auto, como para decirle, ven, 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 provocándolo al auto, ¿no? Y le pone el pie adelante como para decirte, de esta no pasas. Y el autoplomo, en vez de parar, acelera y ¡pum!, lo embiste y lo tira a un lado. Las otras personas quieren desfogarse con los otros minibuses que están viniendo ahí. Algunos les tiran algunas cosas a los vidrios. Un minibús trata de frenar, pero ve la situación. Aquí hay varias cosas. Aquí, ¿de quién es la responsabilidad? Tendrán que decirlo las investigaciones. Pero se ven las cosas desde esos 2 lados. Ahora bien, según la norma, el conductor, si tiene algún incidente de tránsito, tiene que parar para atender a la persona. Me imagino que si bajaba también le hubiera ido como en feria, pero en su responsabilidad bajar, preguntar, ¿se encuentra bien la persona que acaba de atropellar? Y si necesita algún auxilio, y si no, aún cuando no necesita auxilio, llevarlo a un centro médico para hacerle un chequeo. Y claro, correr también con todos los gastos. Pero ¿qué hay de la responsabilidad del transeúnte? Siempre que hay esta clase de acontecimientos, el que está en el auto tiene la culpa. Pero nadie habla también del transeúnte, aquellos que cruzan mirando abajo, aquellos que cruzan mirando en verde, aquellos que se entregan al auto, y después también el conductor tiene la culpa. Y de por medio, pónganle ustedes el añadido, si quieren ustedes, de estas campañas políticas. Terrible, terrible lo que ha pasado. Estamos con el director nacional de tránsito. Me permiten un segundo, por favor, para ver qué tenemos en esta investigación que de seguro se está realizando. Con el director nacional de tránsito. Director, acabamos de ver una vez más, para quienes no lo han visto en redes sociales, el incidente ayer en la zona sur de La Paz, cuando parece que 2 grupos que están haciendo campaña electoral, se acerca un hombre a uno de los automóviles, un integrante de uno de los grupos, y termina siendo embestido por otro auto. ¿Qué se sabe de este hecho, coronel? Muy buenos días para Fides. Muy buenos días, John. Por su intermedio, un saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora como Fides. Estamos nosotros un poco alarmados por la actitud que están tomando algunos conductores y asimismo de no precautelar por su salud a algunas personas que están en la vía pública. Es así que ayer nosotros hemos tomado conocimiento por las redes sociales, un hecho en el cual es repudiable, y inmediatamente hemos activado los mecanismos de investigación con personal de tránsito de la zona sur, y hemos dado con el lugar donde se ha protagonizado ese atropello, en la zona de Irpadi, avenida Obando, entre la calle 14A. Estamos aún continuando con las labores de investigación para lograr la identificación de la placa del vehículo a través de las cámaras de seguridad por ese recorrido que ha efectuado.
hemos tenido algunos imponderables en razón de que los propietarios del domicilio de algunas cámaras no lo manipulaban, no manejaban bien, tenían codificados, y es por eso que no hemos logrado hasta horas de la noche del día de ayer tener el número de placa de ese vehículo. No obstante eso, también hemos tratado de dar con la persona que ha sido atropellada. Hemos dado con una persona que es su amigo, que estaba junto a él, pero ninguno de los dos quieren dar mayores elementos. Ellos se abstienen nomás a decir que no quieren denunciar y que no quieren prestar ninguna situación de colaboración para que nosotros como policía podamos esclarecer. En el transcurso de hoy en la mañana, con técnicos que puedan coadyuvarnos en la exploración de examinar las cámaras de seguridad que se tiene en esa vía que han estado circulando esta caravana, vamos a poder lograr mayores elementos que nos hagan poder llevar a esclarecer este caso y poder poner orden en esta situación. Nosotros estamos un poco conmovidos por esta actitud y esperemos siempre que la gente también sea más prudente. Coronel, entonces no quieren poner una denuncia. El que fue atropellado no quiere poner la denuncia. Es así, el que ha sido atropellado no quiere poner la denuncia de acuerdo a versiones de un amigo que estaba con él, porque no nos puede dar ni mayores elementos, ni el número de teléfono, nada. ¿Le contaron algo del estado de salud de la persona que fue atropellada, coronel? Sí, nos dijo que si se hizo poner algunos calmantes, ha de estar policontuso. A Dios gracias, parece que no ha sufrido ninguna fractura o algo así, por cuanto eso ha hecho de que, bueno, debe estar también en reposo en su domicilio. No obstante ello, nosotros hemos presionado por uno y otro lado para que pueda activarse y pueda denunciar también, pero por referencias de ese amigo, no quisieran darnos mayores elementos ni el celular de la persona que ha sido atropellada. Estamos tras esta investigación, esperemos que en el transcurso de hoy se pueda obrar en consecuencia y podamos esclarecer este hecho. Coronel, ¿cómo se evalúa el hecho desde el video que está circulando en redes sociales? ¿Se valora el hecho desde ese automóvil que lo atropelló? ¿Se valora el hecho también, me imagino, desde la actitud del mismo, por decir transeúnte, un hombre que estaba en la calzada? ¿Cómo se evalúa este hecho? Bueno, desde ningún punto de vista podemos nosotros acá poder indicar que este conductor, estando circulando, pueda haber cometido lo que hemos observado en las cámaras. Entonces, esto es repudiable, va contra las normas. Aquí hay el bien jurídico protegido es siempre la vida, entonces, y asimismo también estamos haciendo la evaluación, como en las cámaras vemos también la actitud de la persona que se encontraba en la vía pública, que tampoco es de lo que realmente uno tiene como ser humano, estar en mucho riesgo de esa situación. Entonces, reitero, preocupa este hecho y nosotros vamos a esclarecer para, tomar pleno conocimiento con las versiones. Sería bueno que la víctima también, o el atropellado, pues se apersone para poder coadyuvar y sentar la denuncia como corresponde, porque nosotros estamos detrás del vehículo. ¿Esto también se puede investigar de oficio, coronel, sin necesidad de una denuncia por parte del atropellado? Evidentemente, eso es lo que estamos haciendo nosotros y vamos a acudir a los medios de comunicación para pedirle que al conductor que está a tiempo de presentarse, porque tarde o temprano lo vamos a dar con el paradero de ese vehículo y el conductor. ¿Cuánto tiempo tiene para presentarse este conductor, coronel? Bueno, tendría que ser en el transcurso de hoy. Ya nosotros vamos a poner con el informe preliminar en conocimiento de la autoridad también del Ministerio Público para que ella asuma conocimiento y de ahí ya podamos ver conforme al trabajo coordinado que se hace con el representante del Ministerio Público. Coronel, ¿cómo agrava su situación una persona que en este caso se da a la fuga después de atropellar a una persona? Bueno, pues denegación, auxilio, esto está tipificado también en el Código Penal y también hay muchos elementos que le van a ir sumando de acuerdo a la tipificación y calificación que vaya a hacer el representante del Ministerio Público. Bien. Coronel, muchísimas gracias por este
espacio que usted se hace para atendernos en Fides. Que tenga un buen día. Si quiere decirnos algo más adelante, por favor. Bueno, nosotros agradecer siempre su medio, estamos tras la campaña de buscar la conciencia y la educación en la conducción de sus vehículos. Hemos estado viendo en todo este tiempo, pese a las restricciones, pero las cifras de hechos de tránsito, de imprudencias, están a su turno. Tengo el reporte del día de ayer a nivel Bolivia, alrededor de 45 personas heridas, 6 personas que han perdido la vida en diferentes departamentos. Entonces, esto nos tiene que llamar a la reflexión. Estamos nosotros haciendo los esfuerzos de continuar siempre llevando adelante campañas de concientización y esperemos siempre buscar de que las personas, los conductores puedan tomar conocimiento y reducir estas cifras que estamos cada día poniendo en conocimiento. Coronel, aprovecho de preguntarle, disculpe usted la tardanza, pero ¿cuál es la cifra de autos detenidos en este marco de los horarios que hay para la circulación de vehículos en el país? Bueno, en realidad de vehículos detenidos son ya pocos, o sea, en realidad como hay una flexibilización hasta ciertos horarios, ya no tenemos como en los primeros 2 o 3 meses de lo que hemos ingresado a la etapa de la pandemia y las restricciones. Ya hoy ya son pocos los que van cayendo en este tema de la restricción en cuanto al horario. Pero sí hay novedades en lo que viene a ser la imprudencia del conductor, hay novedades que se encuentran conduciendo bajo efectos del alcohol. Esas son la frecuencia diaria que estamos aprendiendo. Bien. Coronel, muchísimas gracias. Ahora sí, un abrazo y que tenga un buen día. Muy buenos días, John. Hasta luego. El coronel Walter Miranda, director nacional de tránsito. Le agradecemos una vez más esta entrevista en Fides. Nada puede justificar la violencia. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Digamos que esta vez pudo haber sido con suerte, pero podía haberlo matado al hombre, ¿no? Y usted, señor transeúnte, no se arriesgue, pues, no vaya toreando los autos. Es decir, tampoco el conductor es totalmente responsable cuando, bueno, está bien, puede frenar, pero le puede sorprender también, es un humano, no es una máquina. Creo que es responsabilidad de todos, de los conductores de tener el pie en el freno y parar ante cualquier peligro, especialmente para preservar la vida de seres humanos en general. No puede ser un hombre, puede ser un animal también que se aparezca ahí en la calle. Y segundo, usted debe aprender a cruzar la calle. Si va a empezar a torear, entonces también corre con su responsabilidad, pues, ¿no? Machito para torear autos, machito para irse a la clínica después del topeteo del auto. ¡Pum! Listo, otra vez a la clínica, es la verdad. 10:43. Estamos tras el caso de este trabajador de la empresa Vita. ¿Se acuerda el hecho? Hace unos días atrás quisieron tomar Vita y resulta que la policía entró con gases lacrimógenos. Quiero decirle que la persona que recibió gas lacrimógeno en la cabeza está muy mal. Y están clamando por ayuda. Entre otros temas, a la vuelta en Fides. 10:43, por favor, acompáñenos. Lo sucedido hace unas semanas atrás nos llamó poderosamente la atención. Claro, cuando se lanza una granada de gas, no discrimina a nadie, ¿no? Mucha gente de repente reniega cuando el gas dice, y el gas lacrimógeno llegó a los niños. No, el gas no dice, es niño, me voy a desviar, ¿no? Pero también hay que reclamarle a la policía que se tenga mucho cuidado, porque algunos policías, y lo vamos a decir a ciencia cierta, pese a que están entrenados para lanzar gases lacrimógenos, se ponen nerviosos. Y entonces no disparan con el reglamento necesario una granada de gas lacrimógeno que termine hiriendo a alguien. La suerte de la vida hizo que un trabajador recibiera un fuerte impacto de un gas lacrimógeno en lo que fue la protesta en las puertas de la fábrica Vita. A ver, vamos a ver por favor este video un poquito de ese día de la protesta y ustedes van a poder ver al trabajador de apellido Tola, ¿no? En un discurso en ese momento, por favor, en las puertas de la fábrica Vita. Vamos a escuchar un poquito, por favor. La empresa y la policía no tiene perdón, carajo. Por eso quiero decirles
días a mis compañeros, compañeros de Vita. ¿Cómo está la moral? ¡Aguanta! ¿Cómo está la moral? Bien. ¡Alto! Eso sucedía hace unos días atrás. El señor Tola le llegó una granada de gas en la cabeza. En el marco, dice la historia periodística, de querer tomar estas instalaciones de la fábrica Vita farmacéutica. Actuaron los policías y él salió herido. Estamos con el señor Javier Cabrera, que es el cuñado del señor Tola. Javier, un gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Espero que sea un mejor día. ¿Cuál es la salud del señor Tola después de este incidente en la fábrica Vita? Cuéntenos, por favor. Perdón, permítame un segundito, señor Tola. Permítame un segundito, por favor, don Javier. Ahora sí lo tengo en línea. Adelante, por favor, lo estamos escuchando. Muy buenos días, señor John Arandia. Bueno, en este momento estamos encontrándonos muy afligidos, muy desesperados, la familia entera, por la salud de nuestro ser querido, que es José Luis Tola. En este momento, hasta el día de ayer o anteayer, si no me equivoco, ya estamos con la desesperación, ya perdimos la noción del tiempo. Nos informaron que Tola está en un estado de gravedad muy, muy, muy delicada, que el impacto que ha recibido en la cabeza prácticamente tiene la parte derecha del cerebro, está a la mitad muerto. Totalmente muerto, que tiene una astilla en el cerebro derecho incrustada, si no me equivoco. Y por el momento no van a poder despertarlo porque aún se encuentra inflamado el lugar afectado. Eso es lo que yo llegué a entender. Y van a pasar días, no sabemos cuándo podría despertar, cuándo podrían darnos un diagnóstico más exacto del estado cómo está, pero de quedar con secuelas, va a quedar con secuelas. Como le digo, la parte derecha del cerebro, medio cerebro está mal, ya no sirve. Fue muy fuerte el impacto de la granada de gas, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Como le digo, incluso asumo que debe faltar un pedazo de cráneo. Hay de estos incrustados en el cerebro derecho, eso es lo que llegué a entender. Y no contento con eso, digamos, o bueno, el estado en que se encuentra sería uno de los factores, una desgracia para nosotros, y el otro lado también el tema económico. A diario, desde el día lunes que ha pasado todo esto, diario, solo por la internación están casi cobrando por los 10,000 bolivianos. Y hasta el día de hoy ya se imaginará cuánto se acumuló. Los medicamentos están subiendo exorbitantemente a diario. Diario estamos ahí batallando junto con mi cuñada. Yo soy el cuñado, entonces estamos batallando con mi cuñada para poder conseguir el medicamento del día, que oscila más o menos entre los 3,000 y 4,000 bolivianos y llega hasta los 5,000 hay veces. Y la medicación no solamente es en la tarde, también en la noche. Ya se imaginará de la desesperación que estamos, no hemos descuidado. Continúa en terapia intensiva. Sigue en terapia intensiva, sigue sedado. Aún no sabemos con exactitud cómo va a estar producto de todo esto. Está en riesgo de entre la vida y la muerte, porque la herida, a lo que yo he entendido del doctor, se encuentra abierta hasta que se desinflame para poder sacar el pedazo que quedó incrustado en el cerebro. ¿Han recibido la atención, por lo menos una llamada de personeros de gobierno o de la policía, por ejemplo, para saber su estado, para cooperar en algo? No. No, de la policía como tal no hemos recibido ninguna llamada, ninguna visita en el hospital, porque como usted entenderá, en el hospital tenemos que estar atentos sobre la situación, sobre la medicación de nuestro pariente. Entonces, ni de la policía, ni de alguna autoridad de gobierno para poder tener la colaboración, ¿no? ¿Dónde está José Luis ahora? ¿Dónde está siendo atendido? Está siendo atendido en el hospital del Kenco, Sagrado Corazón, si no me equivoco, por el nombre, pero es en el Kenco, es el Sagrado Corazón. Entonces, perfecto. Sagrado Corazón de Jesús está.
¿Qué quiere usted pedirle a la Entonces, gente y a las autoridades con relación a la salud yo de su quisiera, cuñado? primeramente quisiera pedir lo que es justicia, ¿no? Usted ya entenderá la desesperación que nosotros estamos pasando. Eh, si alguna autoridad de gobierno podría colaborarnos con esto, con esta desgracia que nos está pasando. Mire, mi cuñada, solo el primer día para poder solventar algo de los gastos, tuvo que vender sus televisores, los refrigeradores, su garrafa, empeñar el autito con que trabajaba José Luis de taxi. Y usted sabe que a veces la gente no te presta, no entiende tu desgracia y prácticamente nos encontramos ahora sin nada. Como le digo, hasta el momento solo en medicamentos ya hemos debido gastar más de 24,000 bolivianos, mucho más incluso, si no me fallan los números. Entonces, primeramente eso, de la empresa también la única respuesta que obtuvimos es un cheque de 25,000, pero como le digo, hasta el día de hoy ya debe ser 90,000 bolivianos lo que se debe, ¿La y recién la vamos a ir a empresa sacar Vita el dio stock. 25,000 bolivianos? Sí, es lo único con lo único que se manifestó. Pero usted entenderá que eso cubre parte de la internación, y también recibimos presiones del hospital para cancelar. Entonces nos meten esa presión por todo lado y conseguir el dinero. También agradecemos a los del sindicato que han colaborado con el dinero también, parte del dinero. Entonces no nos encontramos sin poder hacer nada. Nuestra desesperación es el tema económico. El tema Bien. económico no nos está dejando orientarnos bien de esa manera, a quién responsabilizar y todo aquello. Entonces, Don Javier yo Cabrera, decir a los policías... muchísimas Sí, lo escucho. gracias por esta entrevista en Fides. A Muchas ver, gracias también. llamaremos a las autoridades un poquito para que le den más atención, por favor, a José Luis, que está en este estado Por gravísimo, favor. todavía en terapia intensiva, y me duele saber que la mitad del cerebro está dañado. ¿Usted ha tenido acceso a este informe del médico? Porque esto es grave, ¿no? Recién hemos solicitado el informe del médico y nos entregarán el día miércoles, pero los informes que dan día a día es lo que dicen eso, ¿no? Es el informe verbal que dan los médicos cada día. Entonces, José Luis sigue en terapia intensiva sin poder reaccionar. Sí, continúa sedado, su cerebro sigue inflamado porque el golpe ha debido ser muy fuerte, tengo entendido por declaraciones de sus amigos que estuvieron cerca, de las personas que vieron cerca de José Luis el impacto. No fue de más de 2 metros y usted sabe con qué fuerza va ese proyectil. Entonces ya se imaginará el estado en lo que está, ya se imaginará cómo ha sido el disparo, como para dejar restos clavados en el cerebro de José Luis. Es algo exagerado de parte de los policías, ¿no le parece? Porque esto fue un paro de brazos caídos, no fue una violencia de parte de ellos. Entonces yo asumo que en esa parte también los policías han exagerado, y quisiera hacer un llamado a ese policía que ha disparado a mi cuñado y ha desgraciado la vida de mis 2 cuñados. Más que todo, José Luis tiene 3 hijos pequeños. Uno recién tiene 3 meses de vida y el otro tiene 5 años, y por la desesperación que cometió mi cuñada de vender las TVs, vender la garrafa, vender el automóvil, ya se imaginará que ellos no pueden estar ahí, por lo menos aunque distrayéndose. La familia estamos cooperando en eso, pero ya los niños están preguntando por su papá. Claro. Y sin poder comer. Tú sabes que a veces el molestar a la familia también es un perjuicio. Entonces ya no sabemos qué hacer, ya nos encontramos sin un peso en el bolsillo. Esa es la desesperación, y no obtenemos respuestas concretas ni de parte de la empresa ni de parte de la policía. Nunca se hizo por lo menos o averiguar cómo está el paciente a quien han herido, ¿no? Lo que yo digo es, señores policías, por lo menos traten de apersonarse. Ustedes también son padres, son hijos. Ustedes, ¿cómo se encontrarán? ¿No les demuerde la conciencia?
no les dé morderá. Ya es una desesperación, no saben el daño que han causado a esta familia, ya no sabemos qué hacer. Yo le digo, John, al señor John, que desde el día de hoy es lo que más vamos a aguantar, hemos recolectado lo último en familia para la medicación de hoy, y yo no sé qué pueda hacer mañana, y yo hago responsable a los policías, a la empresa, de la salud que lleva de mi cuñado desde hoy en día. Desde hoy en día yo ya no tengo más para colaborar con mi cuñada. Mi cuñada está totalmente destrozada. Gracias, don Javier Cabrera. El cuñado de José Luis Tola, que cayó herido por una granada de gas, entonces, cuando estaban protestando en la fábrica Vita Farmacéutica. Gracias, Javier Cabrera. Que tenga un mejor día. A usted las gracias. Javier, lo escucho. A usted las gracias, señor John. Que Dios lo bendiga, porque hasta el momento es la única prensa que está preocupada por esto. Y muchas gracias y por preguntar por la salud de mi cuñado. No, por favor. Que Dios es lo nuestro bendiga. Deber. Que Dios lo bendiga. Es nuestro deber. Gracias, muchas don gracias. Javier Cabrera. Muchas gracias a usted. Bueno, entonces está en el hospital del Quenco. Si tenemos gente que pueda cooperar, por favor, a José Luis Tola, sería fantástico. 10,000 pesos por día. Y con ese diagnóstico, Jesús, María y José. Y también a las autoridades, ¿no? También a las autoridades llamar para que puedan prestarle atención a este caso. Estamos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, señor Wilson Santamaría. Estoy entrevistando después de mucho tiempo, que dejara de ser parlamentario y tomara las riendas en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Viceministro Santamaría, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días y bienvenido a Fides. Un gusto, John. Un placer poder acompañarlo. Sí, verdaderamente tenemos la oportunidad de compartir información de cara a la ciudadanía de mucho tiempo. Este es un ministerio tan parecido a una comisaría, donde cada día hay algún conflicto, cada minuto, cada hora que atender. Y eso obviamente no permite mucha comunicación como la teníamos en la Asamblea Legislativa. Pero por supuesto que cuando haya la oportunidad, con total transparencia y con la política que siempre hemos mantenido, tenga usted las puertas abiertas de esta entidad para compartir lo que sea de su interés o de interés de la población. Gracias, viceministro. Casa, por coincidencia muy cercana, esta entrevista que acabamos de tener con el cuñado de José Luis Tola, este hombre que fue herido con una granada de gas, creo que la pasada semana, no tengo la fecha exacta, en una protesta en las puertas de la farmacéutica Vita. Y Javier Cabrera nos dice que José Luis Tola está muy mal, que según el informe médico tiene la mitad del cerebro dañado, que al parecer este impacto del proyectil de gas fue tan fuerte que lo ha dejado en terapia intensiva hasta el momento, y que ya la plata se le ha acabado a la familia. Le pedimos, viceministro, por favor, si algo se puede hacer en este tema, y quisiera saber si algo se ha hecho con el incidente del policía relativo a este incidente. Claro que sí, John. Se ha pedido un informe como corresponde para ver qué fue lo que ocurrió. Obviamente, la protesta que entendemos obedece a un tema directo obrero patronal. Uh-huh. Intentó vencer los límites también de la integridad de la gente que todavía permanecía dentro, y en esta labor que tiene las fuerzas del orden de mediar para evitar que eso pase a mayores, es que se ha procedido a la intervención que tiene este saldo lamentable. No es la primera vez, ¿no es cierto? Siempre que existe algún tipo de conflicto social entre particulares, la policía tiene que intervenir, y a veces el uso de agentes químicos termina, no en este saldo, pero afectando a otras personas que participan, a inmediaciones aledañas. El gobierno ha exhortado a esta empresa privada durante varios días previos a este conflicto a resolver y sentarse como corresponde, porque no es un conflicto en el que el gobierno tenga la varita para resolverlo, ¿no? Se ha pedido un informe para establecer responsabilidades, si es que las existiera como corresponde, para conocer. A veces, John, solamente vemos la imagen de cuando se gasifica, pero no conocemos el contexto previo de qué es lo que motiva una acción como esa en último caso o en caso extremo, que es lo que yo le voy a contar inmediatamente tenga el respaldo de esta información.
Sé que tenemos un par de imágenes también para que se conozca todo el contexto. De todos Bien, modos, viceministro, pero ¿me puede adelantar un poquito cuál es ese otro lado del contexto para esta actitud de la policía? Como le digo, estoy esperando, he pedido que se me facilite un poco de imágenes para conocer, para que ustedes conozcan qué fue lo que ocurrió, hasta dónde pudo la policía soportar preventivamente, exhortando a los trabajadores a deponer la radicalidad y obviamente, y en caso extremo, se ha tenido que usar los agentes químicos. Inmediatamente tenga esos datos, yo me voy a contactar con usted, John, para que la población conozca. Porque así como hay un par de malos policías, creo que hay que también rescatar que tenemos una institución que tiene muy buenos elementos a quienes a veces se pretende satanizar por una acción que esté en el cumplimiento de sus tareas. De todos modos, somos seres humanos, podría ser un pariente nuestro, suyo. He hablado con el ministro de Trabajo para que a través del viceministerio de Previsión, de Trabajo y Empleo y Previsión, se contacten con la empresa para que procuren coadyuvar como corresponde a la atención médica de este trabajador, de quien conocemos su situación económica es complicada, para que se coadyuve como corresponde en preservar ese valor principal que es la vida. Gracias, esperamos que esas acciones puedan tener fruto en las siguientes horas hasta el mediodía y seguramente lo conocerá también usted. Gracias, viceministro. Se lo pedimos, por favor, que se pueda atender a esta persona mientras se aclara la situación misma del contexto en el cual se han producido estos hechos. Viceministro Santamaría, seguimos con esta especie de alerta que llegó a la población en general cuando se dijo que se han robado armas, hay gente armada con ganas de provocar en el día de las elecciones. Estamos a 7 días de las elecciones. ¿Qué información se tiene sobre este tema, viceministro? Bueno, estamos a casi 5 días de las elecciones en realidad. Sí, se trabaja en un plan de contingencia preelectoral que se pone en marcha en las siguientes horas. Se ha trabajado con el órgano electoral un plan operativo para el día D, que implica la cadena de custodia, inclusive apoyando la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Y producto de estas informaciones radicales, violentos, hay pues en todas partes, ¿no es cierto?, que escudados en el derecho a protestar o la democracia creen que pueden retrocedernos en el tiempo y apostar nuevamente por la violencia, por la zozobra, por el temor. Estos operativos que se han realizado las últimas 5 semanas, en las que se han confiscado como nunca en Bolivia hemos confiscado la cantidad de munición que se tiene bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Solo en armas cortas, alrededor de 30,000 proyectiles. Se han confiscado fusiles, armas cortas, pistolas, fusiles Mauser. Se ha confiscado dinero en efectivo. En actividades no vinculadas al narcotráfico, porque en el narcotráfico existe otra cantidad de armas también que han sido confiscadas y que han sido puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional. Ese ambiente, más lo ocurrido el año pasado, en octubre, noviembre, o en agosto, sin ir lejos, hace 2 meses, en la que se muestra a ciudadanos exponiendo armas de fuego, imitando ejercicios militares, llamando entre comillas, a la guerra civil, obviamente ponen en alerta a la población y activan acciones de respuesta de los órganos de seguridad del Estado que han sido creados para eso, para darle tranquilidad al país. Somos una patria que el domingo debería asistir multitudinariamente a las urnas en los horarios establecidos, cuidándonos como corresponde, porque la salud es primero, y claro, como corresponde, será en el ejercicio de decidir, será cada ciudadano, cada ciudadana el que tenga que sufragar como corresponde para continuar cambiando la historia de Bolivia apostando por la convivencia pacífica. Esa convivencia pacífica implica una fiesta democrática para el gobierno, en la que estamos trabajando para garantizarla como corresponde y en la que se tienen reportes de gente en actividades electorales que convoca a movilizarse el domingo al final del día o el lunes, porque saben, creemos nosotros que los resultados no los van a acompañar y obviamente pretenden generar convulsión para intentar desconocer la voluntad popular. ¿Cómo será el domingo, viceministro? ¿Veremos más militares, más policías que en anteriores elecciones? ¿Qué vamos a ver en las calles el domingo en el marco de esta seguridad en elecciones? Bueno, lo que no vamos a tener es parque automotor.
Nosotros esperamos que sea muy reducida. Hemos hablado con el Tribunal Electoral para garantizar que las organizaciones políticas se desplacen como corresponde, las entidades de salud, de prestaciones de servicios urgentes o estratégicos, como los servicios básicos lo hagan, y después deberíamos tener muchos ciudadanos, mucha gente que abarrota los recintos electorales en distintas horas, como está programado, para asistir a ejercer su derecho. Vamos a tener presencia, por supuesto, policial militar en todos los recintos del país, sin excepción. Han surgido un par de amenazas que no debería haber, pero la forma de garantizar este hito tan importante para la historia democrática de Bolivia es coadyuvando como corresponde con la seguridad y la transparencia. Todos esperamos un resultado confiable, creíble y una jornada en paz. Y la policía, las Fuerzas Armadas han sido cabalmente creadas para garantizar esa seguridad interna y para garantizar también la seguridad externa del país, que ahora se abocará exclusivamente a todos los operativos vinculados al día de las elecciones. No va a ser una jornada fuera de lo normal, creemos nosotros, pero vamos a tener una presencia prolongada, en todo caso, de uniformados en el país durante el día lunes y los días que sean necesarios para garantizar el libre tránsito, para garantizar el desarrollo de las actividades que han sido tan perjudicadas, no solo el año pasado, sino ahora por la pandemia. La gente quiere trabajar, la gente no quiere ser presa de un par de locos que creen que al calor de un bloqueo se debe de satisfacer el capricho de alguna persona. En ese entendido, se trabaja de forma coordinada con el órgano electoral y los ministerios de Gobierno y Defensa. Ok, muchísimas gracias, señor Santamaría. A ver, en el marco de esta investigación del llamado fraude electoral, la anterior semana tuvimos una excelente entrevista con la Policía Nacional, quien ya llegó a la conclusión de que hubo un servidor externo, ¿no? Que depositaba una cierta cantidad de, ¿cómo se dice? De papeletas, se me fue. Actas, gracias, viceministro. Una cierta cantidad de actas. Pero lo escuché a usted llegar mucho más allá en el tema y hablar de que Quintana estuvo, no sé si organizando detrás de este tema del fraude electoral. ¿Qué hay con esto, viceministro Santamaría? Claro, ese informe muy profesional, muy responsable, documentado, con pericias, con más de 300 actuados investigativos, respaldan varias cosas. El tiempo y la cantidad de trabajo no han permitido seguramente reflejar comunicacionalmente todos los datos obtenidos. Ese informe que le he explicado el coronel Guarachi, que nosotros lo único que hemos hecho es difundirlo, porque creemos que esta es nuestra obligación, que el pueblo nos ha encomendado de garantizar una transición democrática, también es parte de la tarea esclarecer lo que ocurrió en esta elección. Tiene que quedar claramente establecido que en Bolivia no hubo golpe de Estado. En Bolivia lo que hubo fue un gigante fraude electoral que manipuló actas de manera física y que alteró el sistema con manipulación informática. Y que quienes impulsaron esa acción para beneficiar al señor Morales, García Linera y su partido fueron ministros de Estado a la cabeza del señor Quintana, con la colusión, con la complicidad y la sumisión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, en su mayoría, y vocales del Tribunal Departamental Electoral. ¿Por qué? Porque ese informe al que usted hace referencia prueba con requerimientos fiscales que el exministro Quintana mantenía comunicación frecuente con los vocales designados por Evo Morales, con la vocal Lucy Cruz, inclusive el día de las elecciones y posterior, varias veces, y con otros vocales obviamente. Pero además, estoy en condiciones de decirle, con respaldo y con testigos, que se hicieron reuniones en agosto en Casa Grande del Pueblo, en el Ministerio de Energía, donde se convocó a los jefes de tecnología de varios ministerios, donde ya entró en escena este ciudadano mexicano del que ahora se hacen a los de la vista loca, los de su embajada, gente del Tribunal Supremo Electoral y gente del MAS que manejaba los temas tecnológicos para diseñar el funcionamiento de este servidor paralelo con el apoyo de una empresa que se llama Territorial Visor, que depende cabalmente de estos súbditos mexicanos, varios de ellos con mucha experiencia en materia tecnológica. Hemos estado revisando sus hojas de vida, ¿no es cierto? Que bajo la conducción del señor Quintana accedieron a información reservada, se les permitió ver la cartografía electoral, accedieron al padrón, se les permitió y se les facilitó datos vinculados a la identidad de las personas.
Y quien autorizó y permitió eso fue el exministro de la Presidencia. Vaya. Usted me dice que hay unos mexicanos de los cuales su embajada se hace a la loca. ¿Cómo es esto? Claro, usted ha debido leer como yo una comunicación muy escueta ahí que dice que no deberíamos involucrarlos en lo que ocurrió en el fraude. En todo caso, el gobierno aquí deja dos cosas muy puntuales, ¿no? La primera, los bolivianos somos una sociedad lo suficientemente madura como para no permitir la injerencia de otros estados en la política interna. Y segundo, exigimos respeto a la soberanía de nuestra patria, peor todavía cuando se trata de un proceso electoral, porque falta a la verdad ese comunicado tenue de la embajada mexicana sobre lo que ocurrió realmente en Bolivia. No eran ni 5 ni 9, como dijo el procurador general del estado. Fueron 21 ciudadanos extranjeros los que estaban en Bolivia, 20 mexicanos y 1 venezolano. Y puedo darle los nombres y los pasaportes si usted así los requiere. ¿Cuándo ingresaron? El primer grupo de 3 ingresó en agosto. Ingresó vía Lima, volvió a salir de Bolivia vía Bogotá. Hicieron muchos viajes con mucha frecuencia y el grupo grande llegó el 27 de septiembre. Ese grupo grande, además, estoy en condiciones de probarle, que ocupó 3 pisos de un hotel céntrico en La Paz, en la avenida Arce. 3 pisos. ¿Y sabe qué ocurrió ahí? Funcionarios, el jefe de gabinete del señor Quintana, un señor Eguíbar, superpoderoso en el anterior gobierno, que tenía su domicilio aquí en La Paz, también se fue a vivir con ellos al hotel, junto con otros funcionarios, para desarrollar cabalmente el tema del software para el funcionamiento de ese servidor paralelo que era el operador material del fraude. ¿Quién pagó el hotel? Está en investigación. ¿Quién pagó tantos días? Sería una desfachatez que encima haya sido con recursos del pueblo boliviano, pero se lo estoy investigando. ¿Quién pagó los pasajes para que ellos vengan y salgan? Está en investigación. El día 23 de octubre, cuando ya los primeros indicios... Seguimos escuchando. Me parece que se cortó un poco la señal de internet del viceministro. Esperaremos un segundo a poder restablecer, por favor, la señal. El viceministro Santamaría. Vamos a volverlo a contactar, por favor. Te pido, Javi, si podemos volver a hacer el intento. ¿Te parece si vamos a una pausa mientras restablecemos el contacto con el viceministro Santamaría? Aprovechemos la pausa y enseguida nos sigue contando el viceministro Santamaría esto del venezolano, de los mexicanos. Mira, en un hotel de la avenida Arce, 3 pisos, y gente del anterior gobierno que se quedó a dormir. Él dice que puede probarlo. Seguiremos hablando con el viceministro Santamaría a la vuelta. Viceministro, se cortó la señal del internet, lo estábamos escuchando atentamente. Usted nos dice que está en capacidad de demostrar todo este movimiento de gente, no solamente eso, sino su participación en el tema del fraude electoral, encabezado por Quintana. Eso lo hemos entendido, viceministro. Así es. El día 23 de octubre, cuando empieza a generarse el ruido del fraude después de la paralización del TREP, el famoso TREP, estos ciudadanos toman la decisión de salir del país. En la madrugada, desde las 4 de la mañana, salen vía Latam, vía Avianca, Lima, Bogotá y escapan de Bolivia. Hemos estado indagando quiénes son, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su currículum? Y claro, 6 de ellos candidatos a diputados del Partido de los Trabajadores, que es coalición del gobernante PAN con Andrés Manuel López Obrador. Otros 6 de ellos son funcionarios en el gobierno de Yucatán, Oaxaca, Nuevo León, en el Congreso, en el Distrito Federal. Otros son dirigentes en su currículum, dirigentes políticos responsables de tecnologías u otra cosa de su organización política. ¿Cuánto tienen que ver? ¿Cuánto no? ¿Qué tiene que ver el otro gobierno? Nosotros sí somos respetuosos de la soberanía de los estados. Pero obviamente exigimos una aclaración respecto al rol que han cumplido, porque sí han participado en reuniones. Estamos indagando, como le decía John, ¿quién ha pagado el hotel en el que han ocupado 3 pisos? Sería una barbaridad que encima haya sido con los impuestos de los bolivianos. ¿O quién pagó el traslado de ellos al país? Ida, vuelta y el tiempo que han permanecido. Se les facilitó información
había un funcionario todopoderoso en el INE que levantaba, dicen las declaraciones, ¿no? Que levantaba el nombre del señor García Linera para acceder, por ejemplo, a datos cartográficos, poblacionales en el INE. Empezó a generar roncha con los propios funcionarios y luego apareció en el Tribunal Supremo Electoral. Apareció en el Ceresi Nacional, pero tenía un ítem del Ceresi departamental. E igual, los funcionarios en sus declaraciones indican que buscaba acceso a la información confidencial que hace la administración de los procesos electorales. Nosotros no entendíamos la investigación, estos profesionales policías que tenemos, claro, cuando empezaron a hacer los cruces, indagaron como correspondía, fue este ciudadano el que les facilitó los insumos a estos súbditos extranjeros para el desarrollo de este software que permitía manejar el servidor, eso solo debió decir el coronel Guarachi, inclusive desde el extranjero, ¿no? Colapsaron el sistema con estas 30,000 peticiones de inscripción de actas para que el mismo congele y habilitaron un otro. Y esto también es tremendamente grave, John. El día de la elección, los vocales del Tribunal Supremo Electoral que no sabían dónde estaban parados, se enteraron que había un otro servidor paralelo. Y se lo ocultaron a los auditores de la OEA, por cierto. Y se está lo en las ocultaron. declaraciones, y está en las declaraciones de los técnicos. O sea, hay 3 servidores en realidad. Y esa información está en el cuaderno. Por eso el gobierno exige mayor celeridad del Ministerio Público, que parece estar jugando más al cálculo político en vez de cumplir su rol de defensa de la sociedad y del Estado. Porque todo esto que les estoy contando está en el cuaderno y a nosotros nos extraña la lentitud con la que se actúa en una investigación tan importante para los bolivianos. Viceministro, ¿por qué parecen que estas cosas con denuncias, con lo que ustedes dicen ser pruebas realmente fehacientes de un fraude, no avanzan en la justicia ni en algún otro organismo que tiene que dar su palabra sobre este aspecto? Eso se pregunta la gente. Por supuesto, yo he hecho el mismo reclamo. ¿Por qué no ha habido mayor velocidad en este asunto? Y claro, cuando uno conoce los informes, sobre pretexto de pandemia, varias oficinas han estado cerradas, atendían lo que consideraban importante y obviamente ralentizaban lo que, en mi opinión personal, tiene algún cálculo político de por medio, ¿no es cierto? Están mirando si tienen opción ahí de que ese tema se le puede echar tierra, pero yo particularmente estoy confiado en que habrá una nueva mayoría respaldada por el pueblo boliviano el domingo, que no va a dar opción a autoridad alguna a que se haga de la vista gorda. Esta lentitud tiene inclusive tufillo a encubrimiento para evitar que avancen las investigaciones, porque los investigadores han presentado toda esta información y no tienen la misma celeridad de parte de los fiscales, que viene una instrucción desde Sucre, que es la que demora y demora seguir convocando a otros actores. Mire esto, John, que no lo he dicho y lo voy a decir ahora. En el curso de la investigación se ha estado indagando qué pasó con el voto en el extranjero. Aquí hay un actor fundamental, Neotec, el señor Marcel Guzmán de Rojas. El señor salió del país, creo que está en Alemania, después de haber estado en Estados Unidos, una forma de declaración medio extraña ahí, hace llegar un disco sobre lo que ocurrió de la votación en la Argentina. Y se tiene indicios, estamos esperando el trabajo pericial. Y sale la Fiscalía General y dice, vamos a mandar a hacer esta pericia a Europa. Cuando la primera pericia, en el caso de la investigación en La Paz, se la hace en el IDIF, o se la podría hacer en el ITCUP. ¿Cuál es la intención de mandar al otro lado del mundo la valoración de una información que se puede hacer en Bolivia? ¿Y qué tendría ese disco, además, viceministro? Son las actas de la Argentina. La mayor cantidad de votantes en el extranjero, sobre la cual también existen serias sospechas sobre la manipulación informática e inclusive física de las actas de votación en este vecino país. Para que la es gente lo tremendamente entienda, grave. para que la gente lo entienda, tendríamos la fotografía de esas actas, pero esto ¿qué llegaría a comprobarse, digamos, en el estudio de este CD, de este disco con la información? Que no cuadrarían esos resultados con los que están en el cómputo oficial. El cómputo tenía un procedimiento. Las actas llegan a través de una foto por los notarios, ¿no es cierto? Es el notario el que recibe el sobre lacrado, manda el acta y luego traslada ese sobre lacrado al centro de cómputo departamental. Lo que hicieron, y le ha contado el coronel Guarache a través de este otro servidor, fue incumplir ese procedimiento.
Y para el cómputo oficial, colgaron directamente la información del TREP, que ya había sido manipulada y alterada. Es tremendamente grave lo que ocurrió, pero obviamente la lentitud y la falta de predisposición del Ministerio Público no permite acelerar una investigación tan importante para los bolivianos. Bárbaro. Viceministro Santamaría, muchísimas gracias por estos minutos en Fides. Agradecido, John, un fuerte abrazo y estoy muy pendiente de lo que ocurrió con esto de Vita, se lo haré avisar inmediatamente. Un abrazo. Muchas gracias. Por favor, le agradezco mucho y le dejamos ahí el encargo. 11:32 es Fides. El viceministro Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana, con nosotros. ¿Es cierto o no es cierto al final que este tema de los votos nulos y blancos pasan a distribuirse a los primeros y los segundos lugares en preferencia después de las elecciones? Hay que entender este tema, porque es muy delicado. Una cosa es el resultado oficial de los votos el día de la elección, es decir, que se anote todo lo que saque cada uno de los partidos, y otra cosa es que esos blancos y nulos pasen a repartirse. ¿Es así? Enseguida vamos a tener una explicación sobre ese tema porque además nos los han pedido, por favor, en la mañana. Antes de irme a la pausa, quiero mostrarle un par de fotografías de lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional del Alto. A ver, ustedes saben que los aviones, cuando llegan al Aeropuerto Internacional del Alto, dan una vuelta por la parte del altiplano, muy cerca al lago Titicaca, y entran a la pista del Aeropuerto Internacional. Pero muchas veces cuando el viento está al revés, recuerden que los aviones siempre aterrizan y salen contra el viento. Cuando el viento cambia de dirección, resulta que entran por el lado de Ciudad Satélite, prácticamente besando las casas ahí, entre la ceja, las casas que están muy cerca a esta carretera La Paz Oruro, viene la reja del aeropuerto y la pista. El aeropuerto, después de todos estos años, terminó quedando más o menos al centro de la ciudad del Alto, ¿no? Hay muchos criterios que el aeropuerto debería irse a otro lado, etcétera, etcétera. Pero mientras se charla eso, se conversa, se decide, lo que está haciendo en este momento una casa en especial está poniendo en serio riesgo el aterrizaje y salida de los aviones por ese lado de la pista. Vamos a mostrar algunas fotografías, por favor. Puedes ponerme la que quieras, la primera. Miren. Esta es una fotografía del avión aterrizando por ese lado, si usted quiere, por Ciudad Satélite del Alto, ¿verdad? Y está pasando muy cerca de este edificio que usted tiene al fondo. Es una construcción que tiene 3, 4, 5, 6 pisos. 6 pisos, casi 7. Y claro, los aviones lo ven ahí de frente, dice, ay, no nos vayamos a dar contra el edificio acá, el señor vecino. Sube, jala hasta alcanzar, digamos, a la pista. Vamos a ver la segunda fotografía, a ver. Esta segunda fotografía da cuenta de una fotografía desde la cabina del piloto. Y ahí ustedes vean cuán cerca está pasando prácticamente de esta construcción. Ahí sí podemos ver cuántos pisos tiene. Vamos a tratar de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y algo más en la terraza. Casi 8 pisos. Y miren cómo el avión tiene que, estar al pendiente de no pegarle de frente, digamos, a este edificio. ¿Tenemos una foto más? Creo que es la del edificio, a ver. Ahí está la del edificio al fondo. La del edificio. Este edificio que ustedes tienen en su pantalla está poniendo en riesgo las operaciones aéreas, el despegue y aterrizaje de los aviones, y hay instrucciones por parte de unas líneas aéreas de tener mucho cuidado al momento del aterrizar o salir por este lado. Pero tenemos entendido que tras nuestra denuncia en redes sociales el fin de semana, la alcaldía en este momento se está reuniendo, la alcaldía del Alto, porque quien pertenece a la jurisdicción es a la alcaldía del Alto, y van a tomar algunas previsiones sobre este edificio, que desde ya le puedo adelantar, solo tenía permiso para levantar 3 pisos el propietario. 3. Y miren cuántos levantó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dios, creo que son 9 al final. Ya estoy viendo raro el edificio. Pero solo tenía permiso de 3. Es lo que nosotros sabemos.
Y esto está siendo en este momento conversado. ¿Qué se hace cuando alguien tiene permiso para construir 3, 4, 5 pisos, digamos, y le sigue metiendo hacia arriba? Pues viene la alcaldía y le dice, tu permiso no es válido, deshaga. Así que baje pisos. Este tema, vamos a esperar una respuesta por parte de la Alcaldía del Alto. Les hemos pedido, por favor, que después de esta reunión se comunique con nosotros, pero creo que continúan analizando el tema y viendo los permisos de esta construcción. 11:37, vamos a la pausa y hablamos de esto de los votos blancos y nulos en cuestión de segundos. ¿Nos acompaña, por favor? 11:42 es la hora. A ver, ¿cómo es esto de los votos válidos o la intención de votos sobre votos válidos? ¿Cómo es esto de la repartición de estos votos blancos y nulos a los primeros lugares de preferencia? Es una práctica que ya se la ha hecho en otros años, pero termina inflando los resultados de los primeros lugares en una elección. Eso es lo que tenemos entendido. Estamos en comunicación esta mañana con el señor José Luis Gálvez, que es director de la empresa Sigesmori, a quien hemos pedido un segundito, por favor, nos explique este tema. Se llama intención de voto sobre votos válidos. A ver, por favor, escuchemos qué nos explica sobre este tema. AM, antes de mediodía. Don José Luis, un gusto saludarle. Muy buenos días y bienvenido a Fides. Don José Luis, a ver, acabamos nosotros de espectar un video donde se habla de este tema de la migración de estos votos blancos y nulos en resultados finales. De entrada, le pido, no vamos a hablar de ninguna encuesta porque ya estamos en esta restricción del Tribunal Supremo Electoral y lo entendimos. Pero yo le pregunto a usted por el tema del mecanismo que hay electoral en las elecciones mismas. Las cifras que puedan salir pueden ser de alguna manera, verse adicionadas con este mecanismo de la intención de votos sobre votos válidos. ¿Qué es esto para que la gente lo pueda entender? Usted que conoce esta norma electoral, por favor. Sí, buenos días, John. Sí, buen día a toda la audiencia. Gracias por el contacto. La verdad es que el tema de los votos válidos está en la normativa electoral desde siempre. No es un invento nuevo, no es algo que haya cambiado, y que en el fondo la norma establece que solo son válidos los votos que se expresan por candidatos específicos. Uh-huh. Por defecto, por lo tanto, los votos blancos y nulos no son válidos. Y en realidad lo que se hace el día de la elección es registrar todos los votos emitidos, se registra cuántos son blancos, cuántos son nulos y cuánto de votación tiene cada candidato en votos absolutos. Uh-huh. Luego se calculan los votos válidos, eliminando los blancos y nulos. Y ese es el resultado que generalmente conocemos. De hecho, todo lo que tenemos registro histórico, cuando decimos tal partido ganó con tal porcentaje o tal candidato logró tanto de votación, en general estamos recibiendo votos válidos, siempre. Perfecto. Ahora, señor Gálvez, ¿en qué momento de ese proceso electoral tengo entendido que los blancos y nulos se suman a los candidatos? No necesariamente. En realidad, al momento de hacer el recuento electoral, lo que hacen las autoridades de la mesa electoral es contabilizar los votos que cada candidato ha recibido, los votos que son blancos y nulos, y luego solamente sacan, o más bien registran como votos válidos, los votos que son para candidatos. Claro. Simplemente se ignoran, ya no contabilizan los votos blancos y nulos, aunque se registran como votos emitidos. Ahora, ¿qué es lo que se reparte al final? Tengo entendido en ciertos porcentajes a los primeros candidatos o los candidatos que han sacado los votajes más altos. No, de hecho,
ese ejercicio de distribución proporcional a la votación es lo que se hace en las encuestas al momento de hacer la proyección. Pero ya el día del sufragio, lo que se contabilizan son votos, números enteros. Y por lo tanto, lo que se hace es una contabilización de votos y solo se contabilizan los votos que se han expresado por candidatos que se cuentan como votos válidos y no se cuentan los votos blancos y nulos. De todos modos, si al final tomamos los votos emitidos, eliminamos los blancos y nulos, es como si se reporcentualizaran y suben los porcentajes proporcionalmente de todos los candidatos en función de la votación que habían obtenido. Eso es lo que sucede con las encuestas, es la manera que se tiene para acercarse, porque las encuestas son muestras. Pero el día de la elección ya no hablamos de porcentajes inicialmente, sino de votos en concreto. Perfecto. El día de la elección no veremos entonces ni blancos ni nulos sumados a los candidatos que han sacado los primeros lugares, digamos. No, simplemente los blancos y nulos no entran en la contabilidad final de votos válidos. Perfecto. Se quedan como blancos y nulos y nada más, y no tienen ningún efecto. Sí, no tienen. Lo que sí ha sucedido en el camino es que las personas que han anulado su voto, esa expresión que podría contener una protesta contra el sistema, contra todos los candidatos, lo mismo que el voto en blanco, que dice no elige a ninguno, y lo que quiero decir es que ninguno me convence, por ejemplo, queda simplemente como algo testimonial. No ayuda a definir quién gana más o menos. Simplemente se eliminan eso como votos no válidos. Perfecto. Señor Gálvez, muchísimas gracias por esta explicación. Agradecidos a usted. Un abrazo cordial. Que tenga un buen día. Al revés, John. Encantado. Un gusto. Gracias. Ahora Tarifas Online te permite tener toda la información de planes y paquetes en telefonía móvil, internet, televisión por suscripción, transporte terrestre y aéreo. Compara las tarifas y decide por los mejores planes que estén al alcance de tu bolsillo, ingresando a Tarifas Online. La ATT, protegiendo tus derechos. ¿Quién es Carlo Acutis? Usted seguramente ha visto circular en redes sociales en las últimas horas la imagen de un jovencito que falleció ya hace varios años atrás y que fue recientemente beatificado por la Iglesia Católica. Carlo Acutis, el joven que murió a los 15 años, en el año 2006, debido a una agresiva leucemia, ha sido beatificado este fin de semana por la Iglesia Católica en uno de los procesos que se considera más expeditos en estos últimos tiempos. La ceremonia de beatificación de Acutis fue realizada en el pueblo italiano de Asís el sábado durante una misa celebrada por el cardenal Agostino Ballini. A este joven, Carlo Acutis, se le atribuye un milagro en octubre del año 2010 cuando un niño que padecía de páncreas anular, lo que le provocaba vómitos constantes, llegó con su abuelo a la capilla de Nuestra Señora de Aparecida, donde se acercó para recibir la bendición de la reliquia de Acutis, la cual supuestamente le concedió ya no vomitar. Pero un año después, nuevas pruebas médicas arrojaron que el pequeño se había curado, según el sitio web Campo Grande News. Antes de la beatificación, la tumba de Acutis fue abierta para que las personas que han sido cautivadas por su historia pudieran verlo. El cuerpo del joven que nació en Londres yacía acostado vestido de jeans y camiseta mientras sostenía un rosario en las manos. Su cuerpo, después de 14 años, estaba muy bien conservado. Y claro, quienes lo vieron se quedaron asombrados y empezaron a cundir una serie de especulaciones en redes sociales por la posibilidad de que se tratara de un cuerpo incorrupto. Carlos Acutis, ahora es, no sé si le dirán San Carlo Acutis, no sé, pero ya es un santo de la Iglesia Católica. Me permito compartir en estos últimos minutos de AM esta historia con ustedes. Sono destinato a morire. Era casi como cualquiera de nosotros.
Jugaba fútbol, fanático de la tecnología y los videojuegos, pero con una fe enorme por las cosas de Dios que hoy en día es difícil de ver en los más jóvenes. Desafortunadamente, con tan solo 15 años de edad, tuvo que despedirse de las personas a las que más amaba. Sin embargo, después de más de una década, su cuerpo aún sigue intacto. Sus obras desinteresadas con las personas más necesitadas y su amor por la tecnología le dieron el nombre del ciberapóstol de la Eucaristía. Incluso hay quienes lo llaman el primer influencer de Dios. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, Mesia, mettiti nel gruppo. Esta es la historia de Carlo Acutis, el joven que predijo que cuando pesara 70 kilos su muerte habría de llegar. La historia de un joven que después de 14 años todavía no deja de sorprender. El milagro de haber sanado a un pequeño niño de una enfermedad irreversible y mortal han hecho que el líder supremo de la comunidad católica finalmente decidiera beatificarlo. Non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Sin duda, uno de los videos más vistos en redes sociales por estos días es el que muestra el momento exacto de la apertura de la bóveda donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis. Vestido con jeans, zapatillas y un buzo deportivo, el joven que dedicó gran parte de su vida dando amor a los demás, lleva un rosario en sus manos. Pero lo que más sorprende es que la expresión de su rostro está tan llena de paz, que para muchos creyentes de la comunidad católica pareciera como si Carlo Acutis solamente se encontrara dormido. Pero ¿quién es Carlo Acutis y por qué su historia ha logrado sorprender al mundo entero? Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, cuando tan solo tenía 6 meses, sus padres Antonia Salzano y Andrea Acutis decidieron bautizarlo en Milán, Italia. Fue de ahí que el pequeño Carlo se apasionó por las cosas de Dios. A los 3 años de edad le pedía a su madre que lo llevara a la iglesia, solo para saludar a Jesús y recoger las flores de los parques para llevárselas a la Virgen María. Pese a que su familia era católica pero no practicante, la pasión de Carlo por la iglesia y una niñera polaca le hicieron descubrir a su madre su fe por Dios. La Eucaristía es mi autopsia hacia el cielo, las palabras que Carlo les mencionó a sus padres luego de su primera comunión. Además de ir a la escuela, jugar videojuegos y compartir tiempo con su familia. Desde su infancia, Carlo se interesó por ayudar permanentemente a las personas más necesitadas. A diferencia de sus amigos, dedicaba tiempo para repartir comida entre las personas que vivían en la calle. Además de ir a misa y rezar el rosario, Carlo no tenía reparo en ser voluntario en varios comedores sociales, incluso en compartir parte de su comida con las personas que más lo necesitaban. Su sobrenombre del ciberapóstol de la Eucaristía se lo ganó ya que además de impartir las palabras de Dios de manera presencial, Carlo utilizó la pasión por la tecnología para llegar a niños y jóvenes de forma virtual. Era molto bravo a riprendere, a fare film. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Lanzó un proyecto virtual relacionado con los milagros eucarísticos. En él se encargaba de compartir los testimonios de vida de diferentes personas, además de dejar claro que para él la fe y el amor hacia otras personas era algo que no podía faltar en su vida. A los 14 años, Carlo crearía una de sus obras más importantes, la exposición de los milagros eucarísticos, algo en lo que también estuvieron involucrados sus padres y que conllevó a 2 años de investigación y un largo recorrido por el mundo. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos. De forma virtual, el bien llamado ciberapóstol de la Eucaristía logró llevar su fe por Dios a más de 5 continentes, miles de parroquias y decenas de universidades.
136 milagros eucarísticos con fotografías y descripciones que reafirman su fe en Dios. Fueron las cosas que permitieron que el joven que en algún momento declaró vivir como un original para no morir como una fotocopia, empezara a ser considerado como el primer influencer de Dios. Es cierto que el mundo digital puede exponerte al riesgo de encerrarte en ti mismo, al aislamiento o al placer vacío, pero no se debe olvidar que hay jóvenes que en estas áreas también son creativos y a veces brillantes. Las palabras del Papa Francisco, quien hace unos años no tuvo reparo en asegurar que Carlo era un ejemplo a seguir como modelo de santidad, en esta época donde la mayoría de cosas se hacen de forma digital. El Papa Francisco, en Christus Vivit, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Desafortunadamente, su paso por este mundo fue muy breve. Fue en octubre del 2006 cuando Carlo empezó a sentirse muy mal. De aquí no salgo más. Fueron las palabras que Carlo le mencionó a su madre, luego de ser hospitalizado tras ser diagnosticado con leucemia mieloide aguda, desafortunadamente en su grado más agresivo. Pero sin duda lo que más sorprende sobre la muerte de Carlo es que unos meses antes de fallecer logró predecir lo que le iba a pasar. En un video bastante conmovedor que aún le da la vuelta al mundo entero, se puede ver a Carlo algo sorprendido, pero con una gran sonrisa en su rostro, anunciando con sus propias palabras su triste final. Sono destinato a morire. Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Las palabras de Carlo unos días antes de su muerte, el 12 de octubre del 2006 en Monza, Italia. Además de sus familiares y personas cercanas, a su funeral asistieron cientos de personas desconocidas, personas que su madre luego se enteró su hijo había ayudado de forma desinteresada cuando estaba con vida. Así le pedía al Señor: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo. Creo que el Señor le escuchó. Precisamente su madre, además de confirmar la fe de Carlos por las cosas de Dios, también se ha encargado de incrementar la fe de los más creyentes por su hijo. Cuando Antonia tenía 43 años, dio a luz a sus hijos, los mellizos Francesca y Michelle. Aunque por su edad la noticia fue sorpresa para muchas personas, para la madre de Carlo no era ninguna sorpresa, pues 3 días antes de morir, Carlo le había anunciado la llegada de sus 2 hermanos. Qué historia, ¿no? Qué historia. Bueno, me imagino que será San Carlo, algo así, ya beatificado. Bueno, ya conocen por dónde viene esta historia de esta beatificación de la Iglesia Católica. 12 en punto. Concluimos antes de mediodía. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Abrazos.